En arena y huesos, todo era sufrimiento por el pecado de tu pueblo. La fe muchos perdieron, las esperanzas no murieron. De ser un pueblo en libertad, solo con Dios lo lograrán. Y llegará el día en que vendrá Jehová y bendiciones Él traerá, los librará del pecado y la maldad. El desierto ya quedó atrás. Libres, libres por su amor, libres. Las cadenas se rompió. Ahora somos de ese pueblo que Él liberó. Aquellos días de cautiverio, postrados en arena y huesos, todo era sufrimiento por el pecado de tu pueblo. Las esperanzas no murieron. De ser un pueblo en libertad, solo con Dios lo lograrán. Y llegará el día en que vendrá Jehová y bendiciones Él traerá, los librará del pecado y la maldad. El desierto ya quedó atrás. Libres, libres por su amor, libres. Las cadenas se rompió. Ahora somos de ese pueblo que Él liberó. Libres, libres por su amor, libres. Las cadenas se rompió. Ahora somos de ese pueblo que Él liberó. Libres, libres por su amor, libres. Las cadenas se rompió. Ahora somos de ese pueblo que Él liberó. Altísimo Señor, creador del universo, tú que eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y por tu infinita y grande misericordia, nuestro Dios y nuestro Padre también. En el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, alzamos nuestra voz y te damos las infinitas gracias, Señor, por todas las bendiciones que le das a nuestra vida, por la forma tan maravillosa en que te muestras en nuestro diario vivir. Tu palabra nos dice que tus bendiciones son nuevas cada mañana y que tu fidelidad es grande. Y prueba de ello, Señor, es que nos das aún
Mi Dios, a pesar de cómo somos, la oportunidad de pronunciar tu nombre con nuestros labios y asimismo tener este medio para comunicarnos contigo. Te queremos pedir, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que nos dirija a toda verdad y a toda justicia. Que sea Él el que escudriñe cada uno de nuestros corazones para que asimismo todo lo que vayamos a hacer en pensamiento y en hecho sea con el único fin, con el único propósito, Señor, de darte la honra y la gloria como solo tú eres digno. Y que a través, Señor mío, de todo lo que vayamos a hacer, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, nosotros podamos hallar gracia delante de ti. Que tú bendigas a todos tus hijos, donde quiera que se encuentren, y que tu ángel siempre acampe alrededor de ellos. Y que asimismo, Señor, este servicio que vamos a tener, que podamos salir nosotros edificados y que dejemos que tu Santo Espíritu haga su labor en cada uno de nosotros, de que nos moldee, que nos transforme y que asimismo nos haga ese instrumento perfecto para tu servicio. Gracias, Padre eterno, por todas las cosas que nos das y te lo agradecemos y pedimos con el perdón de nuestras faltas, en el nombre de aquel ser que está a tu diestra, intercediendo por cada uno de nosotros, que es tu Hijo, que es nuestro Salvador, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Paz a vosotros, mi nombre es Gilmar Azarel Villanueva Cervantes, soy obrero laico de la Iglesia de Dios Israelita. Me encuentro dentro del Departamento de Literatura de los Jóvenes a nivel internacional. El objetivo de hacer este video es llegar a ustedes con información referente al material que estamos elaborando. Como ustedes saben, la situación en el mundo es un poco complicada, lo que ha orillado que muchas de nuestras iglesias, por seguridad, hayan cerrado sus puertas. Pero no por eso vamos a dejar de aprender de la palabra de nuestro Dios. Bueno, el objetivo de este video también es llevarles a ustedes los temas referentes a los cuadernitos. Como ustedes saben, en este cuadernito nos queda una sola lección de este último trimestre. El tema de este cuaderno, ¿lo recuerdan? Y si no, no se preocupen, es por eso que estamos haciendo este video. El tema de esta lección es una pregunta y esa pregunta yo se las hago a ustedes. ¿Realmente Jesús lavó los pies de Judas Iscariote? ¿Qué respondemos? Quizás la respuesta sea sencilla, pero ¿cómo a través de la palabra de nuestro Dios podemos justificar o sustentar esta información? Bueno, es lo que venimos a aprender en este día. Para iniciar con el tema, les voy a pedir que demos lectura al libro de Juan en su capítulo 13, del versículo 1 al versículo 12. Creo que ya tuviste tiempo suficiente para dar lectura a estos versículos. Pero antes de entrar de lleno al tema, quiero resaltar 3 puntos importantes que vimos a través de la lectura bíblica. El primero es que el lavatorio de pies fue instituido por nuestro Señor Jesucristo. Si tú te vas al Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, en su capítulo 12, no vas a encontrar nada referente a esto. ¿Por qué razón? Porque cuando viene nuestro Señor Jesucristo, instaura este acto por algo muy importante y algo muy esencial, que es lo que vamos a aprender a través de este cuaderno. Un segundo punto es que este acto se realiza después de la cena con sus apóstoles. No se hace antes ni durante, sino hasta después. Y un tercer y último punto es que este acto solo lo realiza nuestro Señor Jesucristo. No deja ni permite que ninguno de sus apóstoles lo haga en ese momento. Pero, ¿qué vamos a aprender en esta lección? ¿Cuál es la enseñanza esencial de este cuadernito o de este tema en específico? Bueno, son 2 puntos importantes. El primero es conocer si Jesucristo lavó los pies de Judas Iscariote. Y el segundo punto, y es el más importante, es entender el simbolismo de este acto.
el lavatorio de pies. Perfecto, para responder a la primera enseñanza que nos deja este cuadernito, hay 2 versículos que nos ayudan para responder a la pregunta que da inicio al tema de esta lección. ¿Realmente Jesús lavó los pies de Judas Iscariote? A través de la lectura bíblica que nosotros hicimos, hay 2 versículos que nos dan respuesta a esta interrogante. Uno de ellos es el versículo 5 y el otro el versículo 12. Vamos a dar lectura, ¿les parece? Bien, el versículo 5 dice: luego puso agua en su lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Si te das cuenta, no dice con algunos de sus discípulos o con sus favoritos. Dice de los discípulos. Está hablando de manera general. Y el versículo 12 lo reafirma y dice: así que después les hubo lavado los pies. Tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Aquí nuevamente se vuelve a reafirmar que nuestro Señor Jesucristo le lavó a los pies a todos sus apóstoles. No tenía favoritos, no tenía a alguien preferido en ese momento, sino que lo hizo a todos. Lo que con estos 2 versículos respondemos a la pregunta y a la interrogante que nos hace el cuaderno. ¿Realmente Jesús lavó los pies de Judas Iscariote? La respuesta es sí. Ahora bien, aquí viene lo más importante y la enseñanza esencial de este cuaderno, que es entender el simbolismo de este acto, el lavatorio de pies. Y es que a través de este acto nuestro Señor Jesucristo nos deja plasmados 3 cosas importantes. Una de ellas es la humildad, la mansedumbre y la sinceridad. Y te preguntarás, ¿qué tiene de humilde, qué tiene de mansedumbre o de sinceridad este acto? Para responder a esta pregunta, el versículo 10 de esta lectura bíblica que nosotros acabamos de leer nos da la respuesta. Vamos a poner mucha atención en lo que nos dice. Dice así: Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Si tú te pones a leer todo el capítulo para poder entender el contexto, en este punto nuestro Señor Jesucristo está dando información muy esencial de lo que le va a acontecer. Y es que a través de este versículo que acabamos de leer, nuestro Señor Jesucristo estaba dando a entender que a alguno de ellos le iba a entregar, le iba a traicionar. ¿Te imaginas estar en esta situación? ¿Te imaginas tener a alguien y saber más bien que alguien te va a traicionar? ¿Que alguien te va a hacer algún daño? Saber que un amigo, un conocido o alguien cercano a ti puede dañarte. Y es que aquí se cumple lo que dice nuestro texto de memoria en el Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Te imaginas estar en esta situación que estuvo nuestro Señor Jesucristo? Saber y conocer que alguien te va a traicionar y que sea un amigo o alguien cercano a ti. ¿Te imaginas estar en esa situación? Y que a pesar de todo esto, tienes que inclinarte a Él y lavarle los pies a esa persona. Y es que podemos decir, bueno, era nuestro Señor Jesucristo. Él ya lo sabía. Él sabía que todo esto le tenía que pasar. Él, a pesar de todo esto, pues tenía la esperanza que va a resucitar. Y en fin, podemos justificar de muchas cosas esa situación. Pero aquí la pregunta es, si tú estuvieras en esta situación, ¿tú qué harías? ¿Le lavarías los pies a esa persona? ¿Cuál es tu respuesta? Y es que en nuestra condición humana, la misma que nuestro Señor Jesucristo, cuando sabemos que alguien nos va a tratar mal o lo está haciendo en ese momento, nuestra reacción es totalmente diferente a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos ponemos al tú por tú con esa persona, nos enojamos e incluso ponemos una barrera y evitamos estar cerca de esa persona. Y lo peor de todo es que muchas veces comenzamos a juzgarla. Y es algo que nuestro Señor Jesucristo no hizo en este momento. Y es que si tú te pones a pensar, todo este tipo de situaciones, las cosas que vivió nuestro Señor Jesucristo, nos pasan día a día en nuestras vidas. Nos pasan en la escuela, en el trabajo, en el hogar e incluso en la misma iglesia. Y es que muchas veces como seres humanos nos cuesta trabajo entender que existen personas diferentes a nosotros, que tienen una manera distinta de pensar, una forma distinta de hablar, de ser, y que debemos aprender a sobrellevarnos unos con otros, aprender a ser tolerantes con ellos, aprender a respetar al otro, aprender a perdonar.
Y es que nuestro Señor Jesucristo, a través de este acto, nos deja una enseñanza muy importante. Esa enseñanza es el amor al prójimo, y más aún a nuestros enemigos. Y es que te imaginas estar en esa situación, en saber que alguien te va a traicionar, alguien cercano a ti, un amigo cercano a ti te va a entregar. ¿Tú qué harías? Muchas veces, como lo veníamos platicando, te pones al tú por tú, o te enojas, te molestas, pones barreras, lo evitas. En fin, pueden pasar muchas situaciones, pero nuestro Señor Jesucristo no nos deja esa enseñanza. Él nos enseña que es mejor perdonar, es mejor amar y actuar con esa humildad y mansedumbre. Pero todo lo que hagamos, jóvenes, tenemos que hacerlo con sinceridad, de corazón. Sé que se escucha fácil, pero es un proceso. Toda nuestra vida es un proceso. Todo lo vamos construyendo poco a poco. Cuando nosotros aprendemos y empezamos a conocer de la palabra de nuestro Dios, nuestra vida empieza a cambiar. Y es por eso que en esta época o en estos tiempos en la que el mundo se ha contaminado por diferentes situaciones y la maldad se incrementa cada día más, nuestro comportamiento tiene que ser distinto. Sé que muchos de ustedes como jóvenes no van a realizar este acto de lavatorio de pies. Quizás ustedes, porque no han tomado esa decisión y ese compromiso, pues no van a experimentar esto. Pero no es necesario llegar hasta este punto para expresar ese perdón, esa humildad o esa mansedumbre o sinceridad. Nosotros, al conocer de la palabra de nuestro Dios, tenemos que reflejarlo todos los días de nuestra vida, porque no se refleja solo en un acto, no se refleja solo lavándole los pies a nuestro hermano, sino se refleja en nuestro comportamiento, se refleja en nuestra familia, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia. Nosotros tenemos que reflejar todo lo que aprendemos en nuestra vida diaria. Es por eso que este acto de humildad no es solo para aquel que está bautizado, sino para todo aquel que conoce de la palabra de nuestro Dios. Es por eso que esta lección es muy importante. No solo saber si nuestro Señor Jesucristo lavó los pies de Judas Iscariote o no, sino el simbolismo que tiene este acto. Y es que esa humildad, esa mansedumbre, ese perdón, ese amor y esa sinceridad se debe ver reflejada en nuestras vidas, en el día a día. Cuando tú conoces la palabra de Dios, empiezas a sufrir una transformación y un cambio en tu manera de pensar y en tu forma de ver las cosas. Y es por eso que día a día debes esforzarte para que cuando tú llegues a ese paso que es el bautismo, tú puedas reafirmar todo lo que has aprendido. A través de esta lección, nuestro Dios, a través de su Hijo amado, quiere que nosotros aprendamos que para que nosotros tengamos esa santidad delante de nuestro Dios, debemos aprender a perdonar, debemos aprender a ser humildes, pero actuar con esa sinceridad de corazón. ¿Qué podemos concluir de esta lección? Hablando de manera general, el lavatorio de pies que tiene la IDI como mandamiento de Jesús no es un acto de higiene en donde nos lavemos para limpiarnos físicamente. Más bien es un acto lleno de humildad y de sinceridad hacia todos y cada uno de nuestros hermanos. Como lo mencionaba hace un momento, quizás muchos de nosotros como jóvenes no van a participar de este acto. Quizás los que somos bautizados lo haremos, pero recuerden esto, ese acto de perdonar, de actuar con humildad, con sinceridad, no solo debe llevarse o reflejarse en ese momento, sino todos los días de nuestra vida. Y es que dice el apóstol Pablo allá en la carta a los Colosenses, en su capítulo 3, versículo 13, apartándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo con vosotros. Amados hermanos jóvenes de la Iglesia de Dios Israelita, vivimos tiempos difíciles, tiempos complicados, en donde el amor casi no existe. Y es por eso que nosotros como jóvenes, a través de la palabra de nuestro Dios, debemos ser el reflejo de lo que nuestro Dios quiere. Nosotros debemos expresar ese amor, esa humildad, esa mansedumbre y ese deseo de servirle con sinceridad. Que nuestro Dios los bendiga, amados jóvenes. Paz a vosotros.
Paz a vosotros, hermanos jóvenes. Mi nombre es Sharon Moreno y el día de hoy en esta cápsula social titulada Vivencia del COVID en la IDI hablaremos de un tema que nos afecta tanto como iglesia como en el mundo en general. Una endemia es una enfermedad que afecta a un país o región determinado ya en fechas, o sea que esta ya se puede anticipar. Una epidemia es una enfermedad que ataca a un gran número de personas o animales de un mismo lugar y en un mismo periodo de tiempo. Y una pandemia no se espera y en cambio afecta a muchísimos países al mismo tiempo. Y la pandemia etimológicamente es una expresión griega que significa pandemos o nosemon, que significa enfermedad. Y esta palabra se compone de pan y dem, que significa pueblo. Y esto a su vez significa el pueblo entero. El Departamento Social se encargó de investigar cuál es la situación por la que pasan diferentes localidades. Para esto se hizo una encuesta de 5 preguntas a diferentes hermanos cada pregunta. La primera decía, ¿qué piensas acerca de lo que está pasando en el mundo? Una respuesta fue, pienso que son cosas que están escritas en la Biblia y que como tal se tienen que cumplir. Y otra respuesta fue, pienso que es una situación muy grave ya que esta nueva enfermedad no se había visto antes en el mundo. Por eso estamos sufriendo, porque no estábamos y estamos preparados para esta enfermedad. Por eso mucha gente está muriendo y no podemos hacer nada. Hay que estar preparándonos para seguir enfrentando esto, siguiendo las normas de salud y estar orando a Dios para que no nos pase nada y cuidarnos. La segunda pregunta dice, ¿pensaste que llegarías a vivir una pandemia como la que estamos viviendo ahora? ¿Por qué? Sí, porque el mundo está alejado cada vez más de Dios y esto es a consecuencia de nuestras acciones. Y otra respuesta fue, no pensé vivir esto porque yo veía que el mundo estaba bien y no pasaba nada en los años que yo estaba viviendo. Y nunca me llegó por la cabeza que pasaría esto en un futuro. Yo solo pensaba en mí. La tercera pregunta fue, ¿qué sentiste al saber que por medida de prevención y por ley gubernamental se hayan cerrado las reuniones en las iglesias? Una respuesta fue, emocionalmente me sentí triste ya que estábamos con los preparativos para la fiesta. Y otra respuesta fue, me sentí triste ya que me gusta estar ahí, es mi pasión y me agrada estar con los hermanos. La cuarta pregunta fue, ¿has planificado una estrategia con tu familia para continuar guardando el sábado del Señor? Si es así, ¿cuál fue? Claro, reunirnos en casa de mi abuelita y hacer culto ahí, ya que mi padre es obrero. Y otra fue, sí, seguir las transmisiones de los cultos, además de hacer actividades para compartir con los hermanos en las redes sociales a través de un proyecto personal en el que estamos en marcha. Y la quinta pregunta fue, ¿crees que esto nos una aún más como la iglesia de Dios y cuerpo de Cristo? Si la respuesta es sí, ¿qué consejo le das a los hermanos para ayudar al prójimo en estos tiempos? Una respuesta fue sí, lo que podía hacer para ayudar fue orar por ellos, estar al pendiente de todos y leer la Biblia entre todos, estar confiados en Dios y mantenerse en comunicación. Obviamente para evitar ser contagiados por este virus tenemos que seguir las normas de salud que nos han sido indicadas. Pues esta es una pequeña parte de la vivencia que se está teniendo en la iglesia con respecto a este tema, esperando que haya sido de carácter educativo y que sirva para que sigamos apoyándonos entre hermanos y que tengamos un mismo sentir. Agradecemos su visita y esperamos que la paz de Dios esté con nosotros, hermanos jóvenes. Paz a vosotros y bienvenidos a la sección Geografía en la Biblia. Es importante saber que la geografía es la ciencia que describe todo lo que sucede sobre la Tierra, observa y analiza fenómenos físicos y naturales. Puede explicar la estrecha relación entre la Tierra y la sociedad. La geografía es una herramienta para la comprensión de la Biblia y nos ayuda a la correcta interpretación de los escritos poéticos, proféticos o históricos. Para empezar, hablaremos del lugar de la Tierra en el espacio. El universo está constituido por más de 1 millón de galaxias. Nuestra galaxia es la Vía Láctea con un diámetro de 100.000 años luz. En ella se encuentra nuestro sistema solar, conformado por 8 planetas que giran alrededor del Sol, el cual es la única estrella alrededor de la cual giran los planetas. Además, está conformado de satélites o lunas. Estos giran alrededor de los planetas, como nuestra luna. ¿Cuáles son las principales líneas y círculos de la Tierra?
El primero es el eje terrestre. Es la línea imaginaria que atraviesa a la Tierra por el centro de polo norte a polo sur. Sobre ella se realiza el movimiento de rotación. Ecuador. Divide a la Tierra en dos porciones iguales, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Paralelos. Son perpendiculares al eje terrestre y paralelos al ecuador. Va disminuyendo su medida entre más cercanos son a los polos. Los más importantes son el trópico de Cáncer, que atraviesa la República Mexicana, y el trópico de Capricornio. Además, los círculos polares ártico y antártico. Meridianos. Son perpendiculares al ecuador y dividen a la Tierra en el hemisferio del este y hemisferio del oeste. El más famoso es el meridiano cero o meridiano de Greenwich. Para fijar un punto en la Tierra, se utiliza el ecuador y el meridiano cero. A partir de ellos se trazan círculos que permiten precisar una ubicación. A esto se le llama coordenadas geográficas. Para medir una coordenada se usa la latitud, que se mide del ecuador al punto que se necesita. Esta se mide en grados de 0 a 90. Además, se usa la longitud, que es el punto del meridiano a la ubicación que se necesita. Se mide de 0 a 180 grados. ¿Cuáles son los movimientos principales de la Tierra? El primero es la rotación. Esto quiere decir que la Tierra gira sobre su propio eje de oeste a este. Este movimiento dura 24 horas. Esto hace posible el día y la noche. Si la Tierra no girara sobre su eje, estaría iluminado solo un hemisferio de la Tierra todo el tiempo. Este movimiento nos hace creer que la Tierra está firme y que pareciera que el resto de los astros avanzan a nuestro alrededor. Sin embargo, no es así. Un texto con el que podemos comprobar esto se encuentra en Lucas 17, 34 y 35, en donde se menciona que en una parte de la Tierra es de noche, mientras que en el otro extremo será de día. El otro movimiento es el de traslación. Este movimiento permite que la Tierra gire alrededor del Sol. Dura aproximadamente un año. Esto genera 4 estaciones en el año. El tiempo exacto que dura este movimiento es de 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. Por esta razón, Julio César agregó un día a febrero cada 4 años. Pero con el paso del tiempo esto provocaba un desfase que hacía que sobraran 10 días en el calendario, por lo que Gregoriano más adelante estableció que solo los años que terminaran con 3 ceros eran los que iban a ser bisiestos. Y hasta aquí concluimos con nuestra primera cápsula, Geografía en la Biblia. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo y que sigas con nosotros en nuestra próxima cápsula, El lugar de Israel en el mundo. Paz a vosotros. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Paz a vosotros. Deseando que las bendiciones de nuestro Dios acampen con ustedes y que también estén siempre con sus seres queridos. Sin duda alguna vivimos en momentos difíciles, vivimos momentos complicados, para otros momentos de incertidumbre. Pero la palabra de nuestro Dios nos enseña que nosotros no debemos de tener miedo, pero debemos de estar prevenidos y de tomar nuestras precauciones para las cosas que están aconteciendo en nuestros días. Esta pandemia, este virus del coronavirus, ha azotado a gran parte de la población de nuestro mundo. La palabra de nuestro Dios, a través del rey Salomón, nos dice que veamos a las hormigas y que aprendamos acerca de ellas. Es un pueblo organizado, es un pueblo que nos enseña a trabajar en equipo, que nos enseña a trabajar con un propósito, pero sobre todo a prevenir nuestro futuro. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo para prevenir las cosas que van a venir? ¿Qué estoy haciendo
para mí y para los que me rodean en lo material? ¿Qué estoy haciendo para mí y para los que me rodean en lo que es la salud? Pero sobre todo lo más importante, ¿qué estoy haciendo para prevenir mi futuro en lo espiritual? La Biblia dice que vienen 7 plagas postreras y nosotros tenemos la certeza y la confianza que vamos a estar en ese mar de vidrio y que esas plagas no nos van a tocar. Sin embargo, para poder estar yo en ese mar de vidrio, tengo que obedecer la palabra de nuestro Dios. Tengo que ser yo la voluntad de nuestro Dios. Tengo que permanecer fiel a nuestro Dios. Las cosas, sin duda alguna, pasan para algo. Pasan para que tú seas mejor y para que también asimismo valores todo lo que Dios te pone a tu alcance y que lo disfrutes. Así que en estos momentos complicados que estamos viviendo en nuestros días, pues démosle una buena cara y confiemos en nuestro Dios y en su palabra, que Él nos dice: confía en mí y yo daré las peticiones de tu corazón. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nuevamente, Señor mío, alzamos nuestra voz a ti, hasta ese lugar de tu morada divina, donde ningún ojo humano ha llegado ni llegará. Y en el nombre de aquel varón que intercede y redime, que es para ti tu Hijo y que es para nosotros nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo, alzamos nuestra voz y confiados de que tú nos escuchas y confiados, Señor, de que tú nos oyes, usamos este medio que tú nos has dado para comunicarnos contigo. Y te queremos agradecer, Padre bendito, porque nuevamente nos has permitido haber escuchado tu palabra, de haber tenido, Padre mío, estos talleres que sin duda alguna nos ayudan para el crecimiento espiritual. Una bendición grande para todos tus hijos, en especial aquellos que se esfuerzan para compartir tu palabra, para aquellos, Padre mío, que se esfuerzan para hablar de ti a todas las gentes. Que siempre, Padre eterno, acampe alrededor de toda tu iglesia esas bendiciones celestiales, para que juntos podamos poner en práctica siempre esos dones que tú nos has dado, que le has dado a tu iglesia. Bendice pues a todos tus hijos y que, Señor mío, siempre tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, esa buena intención y ese firme deseo de servirte, de buscarte, y de que a través de nuestras acciones, a través, Señor, de nuestro hablar, siempre nosotros podamos hablar a la gente de lo bueno que tú eres y de las cosas maravillosas que nos das a todos nosotros. Bendice pues a cada uno de tus hijos y que este servicio, Señor mío, haya llegado a ti con olor de suavidad, y sabemos que este sacrificio y este holocausto, lo que hemos presentado a ti, va a llegar así, pues tu mediador tenemos para que perfeccione estos trabajos. Pues humildemente te agradecemos y te pedimos todas estas cosas, juntamente con el perdón de nuestras faltas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
pues ahí se encuentra un recuerdo de mí. Y si algún día estuvimos juntos y la distancia nos separó, nos sigue uniendo la fe y un espíritu en Dios. Yo siempre lo llevo presente, cómo olvidar la ocasión. En cierto lugar unidos cantamos a Dios canciones de amor. Es triste saber que el pasado